¿Qué tal, soberanos reyes y reinas? Es un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes en este su proyecto Cápsulas del Reino, que abrió sus puertas en su canal Tecnologías Divinas por YouTube. Bueno, aquí estamos continuando con el desarrollo, el desenlace de este humilde proyecto, pero ha sido de gran iluminación, vamos a llamarlo así, ha sido un factor de luz extraordinario y así lo hemos constatado, así hemos recibido testimonios de muy buena fuente de personas a las cuales el proyecto le ha servido y le está siendo muy útil para el descubrimiento, el despertar y su evolución en la plenitud de Dios. Entonces, motivado, entusiasmado por estas excelentes noticias, por supuesto que cobramos mucho más fuerza para continuar desarrollándolo y persistiendo, perseverando en esta gloriosa bendición, como lo es nuestro proyecto, porque es suyo también, Cápsulas del Reino. Muy bien, hoy vamos a iniciar un nuevo tema, un tema que le vamos a dar por título La semana 70 de Daniel. Y para ello yo le voy a pedir, por favor, que usted vaya al libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 24 en adelante. Vamos a leer algunos pasajes de ese capítulo y estaremos estableciendo sobre este fundamento de la lectura, estaremos construyendo el tema. Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante. Note cómo dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya más o menos usted que ha escuchado lo que es la consumación de la profecía y de todo lo escrito, más o menos ya sabe hacia dónde está apuntando esta escritura. El verso 26, leo de nuevo, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿ok? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjese que dice con otra semana, si ya nos dijo, porque es muy importante que llevemos la contabilidad de la forma como transcurrieron estas 70 semanas. Primero habla de 7 y después suma 62 que se cumplen con la muerte del Mesías, ¿ok? Pero fíjese que acá en el verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, en esta primera cápsula sobre el tema la semana 70 de Daniel, quiero establecer como un punto de orden sobre lo que va a ser el estudio, el análisis, a manera de extractos. Ya lo hemos dicho en reiterados temas, que este proyecto data, es mayormente de trabajar con extractos. Y para ello escogemos lo medular, lo estructural de cada tema y lo incluimos en cápsulas de 15 a 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Como punto de honor, como primer punto, es que vamos a estudiar la semana 70 de Daniel, no vamos a analizar las 70 semanas como tal, sino la número 70 es la que vamos a analizar, es la que vamos a estudiar, a investigar en esta sesión llamada o titulado la semana 70 de Daniel. Ok, note primero que el mensaje que le llega a Daniel es que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo, es decir, sobre Israel. 70 semanas proféticas y cada día de semana era equivalente a un año. ¿Ok? Que si usted hace la sumatoria o la multiplicación de 70 por 7, que sería la multiplicación o digamos, el ejercicio correcto de matemática, serían 7 por 7, 49, es decir, se le determinó un tiempo de 490 años, exactamente, desde el momento que está en vigor la semana o la primera semana. ¿Ok? Como lo dice muy claramente en el versículo 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La orden para salir, restaurar la ciudad y el muro, como lo dicen en el verso 25, para edificar a Jerusalén, corrijo, fue la orden que dio el emperador Artajerjes, que era si bien recuerdo, era babilónico, fue un descendiente de Nabucodonosor, si bien recuerdo, hasta el momento que al Mesías se le quita la vida. Desde ese momento que Nehemías, en tiempo de Nehemías, de Zorobabel, que van a reconstruir la ciudad, que fueron momentos angustiosos porque estaba estos individuos, Sanbalat y no recuerdo cómo se llamaba el otro, que estaban haciendo oposición, que eran o fueron el Satanás del momento, para que no se lograse la reconstrucción. Cuando eso comienza, que usted lo lee muy claramente, con mucha precisión, en el libro de Nehemías, desde ese momento hasta que al Mesías se le quita la vida, habían transcurrido 7 semanas más 62. Si usted suma 7 más 62, el resultado será 69 semanas. ¿Ok? 69 semanas. Ahora fíjate, un detalle importante en este estudio. Hay que considerar que el tiempo de la visión no puede exceder al tiempo de su cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, usted sabe
lo que ha hecho la tradición, lo que han hecho los círculos cristianos con respecto a esta semana, que la han hecho, qué sé yo, viajar, la han traspolado, la han estirado como si fuese una goma de mascar, como decimos acá en Venezuela, chicle, como si fuese una goma de masticar, la han expandido y qué sé yo, en el año, quién sabe, en el 2500 o en el año 3000, tendrá cumplimiento esa profecía. Eso no es correcto. El tiempo de la visión exactamente es el tiempo de su cumplimiento, y eso es lo que está haciendo el mensajero que le está hablando a Daniel. Le está diciendo muy claramente que son semanas de 7 años. Y si son 70 semanas, entonces el tiempo es de 490 años. Y para ser más claro, para ser más específico, le dice a Daniel, entiende Daniel que desde el momento que comenzó a restaurarse Jerusalén por orden de Atajerje, del rey Atajerje, donde Nehemías y Zorobabel salieron a esta misión, hasta el Mesías príncipe, hasta su nacimiento, cuando el Mesías aparece en el escenario, habrán transcurrido ¿cuántas semanas? Lo dice muy claramente, 7 y 62 semanas. Quiere decir que hasta el Mesías, hasta el momento que Cristo aparece en el escenario, habían transcurrido 69 años. Vamos a ver esto nuevamente. Verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora, hagamos nuevamente el ejercicio matemático simple y sencillo. 7 semanas más 62 son 69. Fíjate lo que le dice el mensajero a Daniel. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Qué viene después de del 69? Después de las 62 semanas, es decir, después que se cumplan las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Quiere decir que en el momento que se le quita la vida al Mesías, comienza el cumplimiento de la semana 70. Observe lo que dice el verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, te está diciendo que en la semana 70 hay 2 acontecimientos importantes y relevantes relacionados con esos 7 años proféticos o esa semana. Y el primero es uno de los más relevantes históricamente hablando, como lo fue la muerte del Mesías, la muerte de Cristo. Es lo primero que vemos allí. Y relacionado a esa semana, te dice claramente que un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese pueblo obviamente tú sabes que fue Roma, fue el Imperio Romano. Por eso te digo que la visión no puede exceder al tiempo de su cumplimiento. Si se está hablando en el marco de los imperios que estuvieron sucesivamente lugar, escenario y protagonismo en la historia, no podemos ver la visión más allá de la duración de estos imperios. Cuando te dice
Y el pueblo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Años 70 después de Cristo. ¿Qué ocurrió durante ese año? Durante ese, digamos, polémico, ese solemne, ese tan pero tan sonado año o fecha, año 70 después de Cristo. ¿Qué cosa ocurre? Si usted revisa la historia universal, incluso sin tener que ir a escrituras de orden espiritual o religiosos, como le dicen otros, sin recomendarles, por ejemplo, los 2 tomos de la Guerra de los Judíos, escrito a puño y letra por un general judío llamado Flavio Josefo, quien fuese o quien hubiese recibido inmunidad por el Imperio Romano. A él le tocó en esa fecha, en ese año 70 después de Cristo, le tocó escribir la triste historia, el triste desenlace de los cumplimientos proféticos, incluyendo la semana 70 de Daniel, sobre el pueblo de Jerusalén o sobre la generación del primer siglo, la generación de los apóstoles, la generación que Cristo o el Verbo visitó en los días de su carne. Sobre esa generación era sobre quién se iba a cumplir esto. Y la semana 70 está apuntando justamente es a este líder. Ya usted sabe que ese líder, que ese general, quien comandó esa batalla, quien dirigió esa batalla de esos ejércitos para invadir finalmente la ciudad de Jerusalén, penetrarla, matar a más de 1 millón de judíos, hombres, mujeres, ancianos, niños, saquear el templo y derrumbarlo para que se cumpliese lo que Cristo le dijo a su generación cuando salían del templo y le preguntaron o le llamaron la atención con respecto a la solemnidad, a la maravilla que representaba la infraestructura del templo judío. Cristo le dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le colocó un marco de tiempo. Le colocó, luego les habló de los indicadores de tiempo cuando eso iba a ocurrir. Escúchese bien, que justamente fue la generación de esa audiencia que estaba escuchando de labios de Cristo las advertencias y las recomendaciones antes que ese acontecimiento ocurriese y el momento cuando ese acontecimiento ocurriese. De manera que está muy claro, está muy pero muy claro la forma como se iba a llevar a cabo el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. 2 eventos están enmarcados que de momento en el pasaje 26 del capítulo 9 de Daniel se nos asoman como parte del mensaje que el mensajero le trae a Daniel en el capítulo 9. Le dice: a las 62 semanas, y usted que es inteligente sabe de que a esas 62 tiene que sumarle las 7 primeros que serían 69, dice: después de las 62 semanas, es decir, después de las 69 semanas que viene las 70, y eso es lo que vamos a ver en la próxima cápsula, dice: se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que te habla muy obvio de la muerte de Cristo, y luego te dice que en esa misma semana, que sería las 70, el pueblo de un líder que ha de venir, ya, destruirá la ciudad y su templo, y sus devastaciones durarán hasta el tiempo de lo consumado. Entonces, es más que obvio de que está apuntando hacia el año 70 este pasaje que acabamos de leer
Lo voy a leer nuevamente, ya para cerrar con esta primera cápsula. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o la vida a Cristo, a Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, en esta primera parte cerramos entonces con esta última lectura y les invito pues a estar pendientes para la segunda cápsula, segunda y última cápsula del tema la semana 70 de Daniel. Un abrazo a la distancia, continúen siendo felices, continúen teniendo alegría, paz, salud y será entonces hasta la próxima.